Ay, 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 estos capítulos que siguen muestran la decadencia moral y espiritual de Israel, cuando cada uno hacía, como dice la palabra, lo bien que le parecía. Así que el capítulo 17 comienza con un hombre llamado Micaía, de la tribu de Efraín, y él robó 1100 piezas de plata a su madre, que eso es un montón. Pero luego se arrepiente porque le devuelve eso a su madre y ella tomó este dinero, hizo imágenes de talla, hizo ídolos de plata y Micaía construyó en su casa un santuario, un efod, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Miren qué tiempos estamos viviendo. Así que más tarde habla, ¿verdad? Menciona a un joven levita que estaba forastero por ahí, por las tierras de Micaía, y cuando él se enteró que este hombre era levita, le ofreció quedarse, ofreció hacerlo sacerdote de su casa, y Micaía dijo, ahora Jehová me va a prosperar. Podemos ver que es un tiempo muy oscuro, donde no había un liderato y cada cual hacía lo que mejor le parecía, menos buscar a Dios. Por lo que leemos las condiciones de este levita, Israel dejó de apoyar a los sacerdotes y a los levitas con su diezmo, y podemos ver cómo la decadencia moral de Israel afectó la vida de los sacerdotes y de los levitas. Así que Micaía pensó que podía adorar a Dios a su manera, mezclando la idolatría con el sacerdocio levítico. Y hoy debemos asegurarnos de seguir la voluntad de Dios conforme a su palabra, no según nuestras ideas o tradiciones humanas. Así que este levita estaba en tan mal condición, ¿verdad? Digo yo, porque él aceptó ser sacerdote por dinero en lugar de seguir la verdadera adoración. Y esto nos advierte contra líderes que priorizan sus intereses personales sobre la verdad de Dios. Así que la corrupción empieza por la casa. Y la madre de Micaía fomentó la idolatría, mostrando una mala enseñanza en el hogar, y esto puede afectar generaciones. Y el capítulo 18 comienza hablándonos de la tribu de Dan, y ellos estaban buscando tierra por ahí, aunque ya a ellos se le había asignado una parte en la distribución de las tierras. Pero ellos no confiaron en Dios para que los ayudara a conquistar ese territorio. Así que ellos fueron forzados por el enemigo a vivir en las colinas, y en vez de luchar por su territorio, prefirieron buscar otras tierras nuevas, unas más facilitas para obtener. Así que en esta búsqueda enviaron espías a explorar a Lais, una ciudad tranquila, y dice que estaba desprotegida. En sus caminos estos espías encontraron la casa de Micaía y a sus ídolos. Así que al ver al levita le preguntaron si Dios lo iba a bendecir, y el levita le contesta lo que ellos querían oír, básicamente. Así que luego los de Dan invaden a Lais, y en el camino se robaron los ídolos de Micaía y convencieron al sacerdote, o sea, al levita, de que se uniera con ellos con la promesa de prestigio, porque ahora no iba a ser sacerdote de un solo hombre, sino de toda una tribu. Y Micaía, cuando se enteró, intentó recuperar a su ídolo, a su sacerdote, pero estos los amenazaron. Así que él se rindió, y finalmente la tribu de Dan conquistó a Lais, la destruyó y estableció allí su idolatría. Así que cierra este capítulo diciendo que las imágenes de talla estuvieron levantadas todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En Silo estaba el verdadero centro de la vida nacional, la casa de Dios, mientras que en Dan se juntaron los falsos adoradores. Así que vemos que los habitantes de Lais vivían en una manera despreocupada. Y a la buena de Dios, dicen algunos. Y lamentablemente así viven muchos creyentes, con una falsa seguridad, libre de preocupaciones y sin temor de ser atacados, llevando una vida ociosa, cuando la palabra de Dios nos dice velar y orar en todo tiempo. Vemos también cómo estos guerreros de la tribu de Dan pudieron organizarse para atacar esta ciudad, que estaba bastante distante de la tierra que a ellos le correspondía. A veces es más fácil tener batallas distantes o externas
que conquistar las guerras internas que llevamos nosotros. También podemos ver que la baja moralidad, ligado a un fuerte sentimiento religioso, o sea, robarse unos ídolos para adorar a Dios, totalmente incongruente. Leí un ejemplo por ahí que me gustó mucho y dice que esto es como si alguien deseara estudiar la Biblia, por lo cual se roba varias Biblias de estudio. No hace sentido, ¿verdad? Y nota aparte, hacer lo correcto a nuestra manera no lo hace correcto ante Dios. Los danitas creían que estaban recibiendo la bendición de Dios, pero lo hacían de manera corrupta. Hoy nosotros debemos preguntarnos si estamos obedeciendo a Dios realmente o estamos justificando nuestras acciones, que son dos cosas totalmente opuestas. La conveniencia no debe guiar nuestra fe. El levita se vendió al mejor postor. Cuando la fe se usa para obtener beneficios personales, se pierde por total la verdadera devoción. El pecado no se queda en un solo lugar. La idolatría de Micaía no solo afectó a él, sino que terminó corrompiendo a toda una tribu. Y este es uno de esos capítulos que me gustaría saltarme. El capítulo 19 es uno de esos capítulos brutalmente impactantes que causan muchas interrogantes. De entrada nos deja saber una vez más que aquellos días no había rey en Israel. Y luego nos cuenta una historia trágica. Así que un levita de Efraín viaja a Belén para reconciliarse con su concubina, la cual lo había abandonado, le había sido infiel y lo abandonó, y después de unos días en la casa de su suegro, él emprende el viaje de regreso y decide pasar la noche en un lugar de Gabaat. Así que esto es una ciudad en la tribu de Benjamín. Un anciano lo acogió, lo vio en la plaza, lo llevó a su casa, pero durante la noche unos hombres perversos, dice la palabra que son literalmente hijos de Belial, ellos rodearon la casa y exigieron conocer al levita, o sea, violarlo. Similar o lo mismo que sucedió en Sodoma. El hombre que lo estaba hospedando ofreció a su hija virgen y a la concubina del levita. Tanto como en Sodoma, vemos aquí también cuán fuerte era para ellos la ley de la hospitalidad, la protección del huésped a cualquier precio. Aquí ambos hombres fueron egoístas y le faltó valor. Más ellos desobedecieron la ley de Dios porque permitieron el abuso y el asesinato deliberado. Y vemos cómo un protocolo social tiene más autoridad que las convicciones morales. Esta mujer fue brutalmente abusada toda la noche, la cual murió al amanecer. Anteriormente mencioné que la traducción literal de hombres perversos es hijos de Belial. Y en la etimología de esta palabra es desconocida, pero siempre señala un concepto de impiedad, de lo perverso, ya sea de mujer u hombre impíos. Y en respuesta a la muerte de la concubina, el levita, ¿verdad?, se llevó el cuerpo de ella a su casa, lo cortó en trozos de 12 pedazos y lo envió a cada tribu de Israel como un llamado al juicio contra Benjamín. Ciertamente esto fue un llamado radical que causó una indignación universal, pero tan culpable era él como el hombre que lo hospedó y permitieron esta desgracia. Así que no vemos que anteriormente este levita mostrara este tipo de preocupación o de indignación ante lo que estaba ocurriendo. Nosotros vemos que la moral sigue en decadencia y el crimen sigue aumentando, pero son muy pocos los que levantan su voz hasta que esto alcanza a tu propia casa. La perversión moral y el desorden fueron el producto de la desobediencia a Dios. Y a veces las cosas llegan demasiado lejos hasta que finalmente tomemos acción. Yo los exhorto a que continuamente seguir llamando a nuestra nación a que se vuelvan a Dios, a seguir trabajando unidos para restablecer la palabra de Dios en el gobierno, en el sistema de educación, en todas las áreas de nuestra nación, que el reino de Dios sea establecido en el corazón de cada persona, que el reino de Dios sea establecido en cada hogar, en cada familia. El juicio de Dios es inevitable y vamos a ver que en Oseas se hace
un recuerdo de lo que sucedió en esta ciudad, ¿verdad? Que dice, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Así que no seamos parte de los que participan de la corrupción espiritual y de la idolatría, porque definitivamente Dios anuncia juicio y destrucción contra tales. Y hasta aquí el resumen de hoy de Jueces 17 al 19. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Somos Locos por Jesús.